¿Ok? Y la función es así. Esa es la gráfica. Le dicen, determine el límite que se indica o establezca que no existe. Pero todavía no le he dicho en dónde, pues ¿cómo va a decir que no existe? Entonces dice así, determine el límite o establezca que no existe. Para la gráfica mostrada en la figura. Ok, entonces, por ejemplo, aquí me dicen límite cuando x tiende a menos 3, así, por la derecha. ¿Qué podemos decir? Entonces yo veo, ¿no? A la derecha del menos 3. Si yo tomo valores cercanos al menos 3 por la derecha, ¿a cuánto tiende mi función? Voy a ver que tiende a 1. Estoy viendo los valores de y. Entonces, ¿esto existe? Sí, esto vale 1. ¿Ya? Si me preguntan por la izquierda, ¿cuánto tiende? Tiende a 2. Si me preguntan a cuánto tiende o cuál es el límite cuando x tiende a 3, ¿qué digo? No existe. Menos 3. No existe. Cuando x tiende a menos 3. Ese ejercicio, es que, a ver, es el 29. 29. No voy a tomar todos los literales que están allí porque es un mismo ejercicio de varios literales. Pero es el ejercicio 29 y hay dos gráficas de las funciones. Aquí, si yo digo límite cuando x tiende a menos 1, ¿cuánto será? Este es menos 1. Cuando x tiende a menos 1, ¿eso vale? Si me dicen menos 1, así nada más, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar la derecha del menos 1 y la izquierda del menos 1. Y yo me voy a dar cuenta aquí en la gráfica, que si tomo valores cercanos a menos 1, pero a la derecha, vale 2. Y si tomo cercanos a menos 1, pero a la izquierda, tiende a 2. Que es muy diferente que me pregunten, esto es 2. ¿Cuánto vale f de menos 1? Porque eso es otra cosa. F de menos 1 es la función evaluada de menos 1. Y hemos visto que el límite es otra cosa. El límite, yo me pregunto por la vecindad del punto. Entonces, f de menos 1, ¿cuánto vale? F de menos 1 vale 1. Y ahí hay un punto interesante que es el 1. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué decimos allí? Si yo veo la izquierda del 1, la izquierda del 1 es 1. Pero si veo la derecha del 1, ¿qué pasaba aquí? Tenía un comportamiento oscilatorio. Decimos en ese caso, no existe.
Es así. Al 1 por la izquierda, esto vale 1. Al 1 por derecha, no existe. Entonces, en el 1, ¿qué digo? No existe. ¿Ya? Yo creo que eso es suficiente. Tenemos una idea clara de cómo evaluar un límite de manera intuitiva. Podemos avanzar ahora sí y empezar el tema de hoy. ¿Ya? Yo quiero ir un poquito despacio en esta parte, porque de todo lo que vamos a ver más adelante, esta es un poco la que más nos cuesta, la definición rigurosa. Y es que intuitivamente manejamos muy bien el concepto de límite. Yo quiero averiguar qué pasa en las cercanías de un punto con las imágenes de los puntos estos de los que estamos hablando, los que están en las cercanías de algún valor que tal vez no esté definido. De un valor en el que la función tal vez no esté definida. Hemos dicho entonces que, tomando un poquito los ejercicios que estábamos trabajando anteriormente, cuando yo digo esto, límite cuando x tiende a c de la función, cualquiera que ésta sea, y resulta que eso es un valor L, ¿cómo interpreto eso? Yo lo puedo interpretar gráficamente, ¿verdad? Gráficamente, ¿qué diremos? No sé, el punto puede ser algo así, ¿no? No sé si está o no está definida la función allí. En todo caso, si este es algún C, lo que estará pasando es que cuando X, eso es lo decimos así, ¿verdad? ¿Cómo entiendo yo esto? Intuitivamente. Digo, cuando X tiende, o también decimos así, está en la cercanía, ¿verdad? Está en la cercanía de C, f de X, vamos a ponerlo aquí, está en la cercanía de ¿quién? De L. Entonces, si yo lo digo de esta manera, eso es poco preciso. ¿Cómo definir esta cercanía? ¿Cómo lo pongo matemáticamente? Entonces, necesitamos introducir algún concepto matemático que me defina esa cercanía. También le solemos llamar vecindad o también se le conoce con el nombre de entorno. ¿Cuáles son los valores de X que son cercanos a C? Entonces vamos a empezar por allí. Vamos a definir entorno. Para un punto, esta definición de entorno realmente es una definición bastante general. Nosotros la vamos a particularizar. O sea, dentro del tema de conjuntos es una definición bastante general. Podríamos hablar de RN. Pero como vamos a trabajar solo con los reales, vamos a definir entorno para un punto en los reales. Entorno. Y que de hecho ya lo mencionamos en la clase anterior. Sí, y yo quiero llegar a la definición con ustedes, porque para mí sería fácil ponerla aquí y que ustedes la entiendan, pero es más bonito trabajarla o deducirla, ¿no? ¿Cómo debería ser esta definición? Yo tengo aquí un valor de C y decía, ¿cómo defino los que están cerca de este C? O cuando usted habla de su vecindad, ¿quiénes son sus vecinos? Uy, tal vez los que están en las próximas casas, ¿no? ¿A cuántas casas? ¿A una casa? ¿A dos casas? Debo establecer alguna distancia. Necesariamente vamos a establecer o vamos a introducir este concepto de distancia cuando hablemos de cerca. Porque para mí que sea cerca significará que esa distancia sea pequeña. Entonces los puntos que están en el entorno de C los vamos a definir como aquellos que están a alguna distancia. ¿A qué distancia? Pues algún valor le tendré que dar esa distancia. A esta distancia le voy a llamar delta. Entonces, ¿quiénes están a una distancia delta de C? Tanto los que están delta a la derecha como los que están delta a la izquierda. ¿Sí? De hecho, yo podría decir que este valor es C más delta y este valor es C menos delta. Podríamos entonces decir que cualquier X que esté en esta vecindad, en este entorno de C, X, que pertenece, vamos a ponerle aquí todavía así, como entorno. Si X pertenece al entorno de C,
esto lo puedo decir por medio de qué inecuación. Lo diré como que X es menor que C más delta y Y es mayor que C menos delta. Ahora, necesito darle una nomenclatura a este entorno. Suele mencionarse el entorno de un punto para un conjunto dado con la letra E simplemente. Y lo decimos así. El entorno centrado en C y de radio delta se define como, claro, aquí nos faltó decir C a C, un elemento de R, ¿no? El entorno de C de radio delta es igual a todos los X que están en R, tales que. Podría escribir esto así, la condición, porque siempre que yo voy a plantear un conjunto, debo especificar cuál es la condición que satisfacen los elementos de ese conjunto. Entonces, que yo, esta desigualdad que está aquí la puedo expresar de varias maneras. Podemos usar el concepto de distancia, que es el que normalmente se emplea aquí. ¿Y cómo sería esa distancia? ¿Cuándo un X está aquí? Cuando si yo tomo cualquier X, ¿qué debe pasar? Debe pasar que la distancia entre X y C debe ser menor que ¿quién? Debe ser menor que delta. Lo podemos expresar así. En el entorno de C estarán todos aquellos puntos de X, de los reales, tales que la distancia de X a C sea menor que este delta al que hemos hablado. Algunos le suelen llamar R, A, los nombres pueden cambiar. Y bueno, ¿a qué es igual la distancia para dos puntos en los reales? ¿Cómo saco la distancia entre dos puntos? A ver, bien, así. Tengo un punto B y tengo un punto A. La distancia de A a B, ¿a qué es igual? Bueno, decimos B menos A cuando yo sé quién es mayor, pero si no sé cuál de los dos es mayor, exacto, el valor absoluto de la diferencia. Y es que yo quiero que usted vea que esto que he puesto aquí es equivalente a lo que he puesto acá. Porque esta distancia que está aquí, que es la distancia entre X y C, ¿qué sería? Sería simplemente el valor absoluto de X menos C. ¿Y qué pasa si me deshago de este valor absoluto? Así es como, si usted rebusca definición de entorno, en cualquier lado la va a encontrar así. Pero no estamos diciendo otra cosa sino lo de acá. Y eso lo puede ver fácilmente. Si usted desarrolla esto, esto es equivalente a ¿qué? Eso es equivalente precisamente a lo que tengo allá. Es decir, que esto lo puedo resolver como X menos C menor que delta, mayor que menos delta. ¿Cierto? ¿Se acuerda que empezamos diciendo que iba a necesitar todas estas propiedades de los números reales? Y por ahí tenemos también el valor absoluto. Valor absoluto menor que A es equivalente a decir que lo que está dentro del valor absoluto es menor que ese valor y mayor que menos ese valor. Es lo que he puesto aquí. Y luego, para llegar allá, bastará con sumarle C. C y C más delta. Entonces, efectivamente es lo que yo quería. Hemos definido un entorno para C. ¿Por qué necesito hablar de eso? Porque vamos a hablar de esta cercanía. Y no la puedo decir así, eso es poco preciso. Necesito darle un valor a esa vecindad, o a ese entorno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me interesa el valor de C. Cuando yo voy a analizar un límite, ¿me interesa C? No, solo me interesa el entorno. Entonces, muchas veces lo que vamos a hacer es sacar este C del entorno. Porque no me interesa él, solo me interesa la vecindad. Cuando yo a un entorno cualquiera le saco el centro, a eso se le llama entorno reducido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si usted se da cuenta, este conjunto es simplemente un intervalo. Es el intervalo que comienza en C menos delta y termina en C más delta. Que gráficamente lo tengo allá. Si yo quiero quitarle el centro, o sea, el valor de C, en cuanto al intervalo, eso es fácil. ¿Cómo le quito un valor a un intervalo? Tengo todo este intervalo aquí, de C menos delta a C más delta.
Si quiero quitarle C, ¿qué era lo que hacíamos? Pues no lo incluía ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, si lo quiere poner como conjunto, ya, pues lo pongo así, ¿no es cierto? Pero si lo queríamos poner, perdón, no lo quiero hacer, no ponerle a ese ser el entorno. Entonces, el entorno reducido, simplemente le quitamos el centro. Eso es lo que entiendo como entorno reducido. Entorno reducido. Y usted me estará diciendo, ¿y para qué hacemos tanta cosa? Estoy hasta acá, escucho sus pensamientos. Lo que pasa es que cuando yo analice el límite, no me va a interesar el valor de C. Es más, en la mayoría de los casos, este C ni siquiera va a pertenecer al dominio de la función. De hecho, habíamos mencionado que tal vez sea un punto de acumulación de la función, pero que no necesariamente pertenece al dominio de la función. En cuanto a escribir el intervalo es fácil, representarlo gráficamente es fácil. ¿Cómo cambio la condición aquí para el entorno reducido? ¿Cómo le quito este C? Mire, si yo hablo de todos los X, así como está aquí, todos los X, yo lo quiero poner aquí, que pertenecen a R, tales que, el que no se ve bien con este, tales que el valor absoluto de X menos C menor que delta, aquí está todo el entorno. ¿Qué condición debo agregarle aquí para tener el entorno reducido? ¿Le quitaré? ¿Qué pasa cuando X vale C? ¿Qué le va a pasar a este valor absoluto? Se me va a hacer 0. Entonces, para definir el entorno reducido, bastará con a este de aquí agregarle la condición esta extra. De hecho, algunos que ya han visto la definición formal o rigurosa de límite, me hacen esta pregunta, ya la vamos a ver, pero me estoy adelantando un poquito. Oye, ¿por qué le pone mayor que 0 allí? Y entonces, por eso he decidido esta vez verlo, primero ver estas definiciones. ¿Qué hace este mayor que 0? Simplemente está quitando de mi entorno, ¿a quién? A C. Porque sí, un valor absoluto siempre es positivo, entonces uno podría pensar que está como redundando eso. Pero no redunda, lo que estamos haciendo es quitar el 0. Porque un valor absoluto es positivo, pero también puede ser 0. De hecho, solo vale 0 cuando X vale C. Así que al ponerle esta condición, lo que estoy haciendo es quitarle el centro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estos entornos son para cualquier número real, así que yo podría definir un entorno tanto para L como para C. Y estos no pueden existir de manera separada. Hasta ahí está claro el concepto de entorno. ¿Puedo ahora sí retomarlo para verlo acá? Ya. Entonces, ¿cómo voy a usar esta definición de entorno? Decíamos que yo quiero asegurar que esto se cumpla. Entonces, en lugar de cercanía, ¿qué podemos emplear ahora? El entorno. Entonces, ¿yo qué quiero asegurar? Yo quiero asegurar que cuando yo esté en un entorno de C, bueno, al revés, más bien, cuando yo esté en algún entorno de L, X esté en un entorno de C. Es decir, que si yo me quiero acercar lo suficientemente a L, bastará con tomar puntos que estén muy cerca de C. ¿Cómo lo digo formalmente? Pues deberé definir un entorno para este. Si para este emplea un delta, y digo que este entorno es C más delta y C menos delta, para este definiré otro, porque no necesariamente son iguales, ¿verdad? Entonces aquí diré esto es un L más un épsilon, es lo que se acostumbra usar, y un L menos épsilon. Aquí necesito excluir el L. No necesito hacerlo, porque cuando hablo de límites la tendencia es el valor que va a tomar. Aquí hablamos de los X en las cercanías de C, pero no me interesa C. Entonces aquí sí haré esto, ¿no? Le quitaré C. Y entonces lo que dice la definición rigurosa de límite es lo siguiente. Así, vamos a ponerlo completo. Límite, cuando X tiende a C de f de X es L, si y solo si. Pero aquí me falta decir una cosa importante que no hemos mencionado. Y es que muchas veces se la tiene como tácita, pero sí es importante decirlo.
sea f una función definida en algún conjunto U. No necesariamente es todos los reales, ¿eh? En R. Y vamos a decir sea x0, perdón, sea C, un elemento, pero no vamos a decir de U, porque muchas veces este C no pertenece al dominio de U. Sí, vamos a decir que es un punto de acumulación. ¿Está claro eso? Cuando yo veía esta función seno de x sobre x, ¿en dónde analizamos el límite? ¿En qué valor de x analizamos el límite? En el 0. ¿El 0 pertenece al dominio de esa función? No. Si usted me dice el dominio de esa función son todos los reales excepto el 0. Sin embargo, me interesa averiguar qué pasa en las cercanías. O sea, el 0 no necesariamente, o la función que yo quiera analizar, el valor que yo voy a tomar no necesariamente, este C, pertenece al dominio. Pero sí podemos ver que es un punto de acumulación. ¿Sí? ¿Se acuerda que vimos punto de acumulación? ¿Estamos de acuerdo entonces en esta condición? Ya. Decía que a veces no las escribimos porque las tomamos como tácitas, pero es importante mencionarlas. Entonces, límite cuando x tiende a ser fx es L, si y solo si, para todo x que pertenece al dominio de la función, ocurre que, perdón, me falté un pedacito. Sí, solo sí, me faltó lo de los vecindades. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x elemento del dominio de f, cuando x menos c es menor que delta mayor que 0, en otras palabras, cuando x está en el entorno de c, entonces f de x estará en el entorno de L. Esa es la famosa definición rigurosa del límite. Y claro, se estarán preguntando, o no sé, esta vez no escucho muy claro el pensamiento. ¿Y para qué uso eso? No. ¿No se estaban preguntando? Sí. Bien, entonces, ¿qué era esto del límite? Lo que estamos asegurando con esto, ¿qué es? Es que f de x puede aproximarse a L, tanto como se desee, o para que esto ocurra, será suficiente con que x sea cercano a C, independientemente de lo que ocurra en C. Sí. Es más, cuando nosotros decíamos esto, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, esto vale 1. Decíamos que ¿esto qué significa? Significa que esta función tiende a 1 para valores muy cercanos al 0. ¿Me importa lo que pasa en 0? No, es más, en 0 la función no está definida. ¿Ya? Ahora, bien, esa es la definición formal. Generalmente usamos esta definición para hacer demostraciones. Para demostrar límites que hemos evaluado, o también me va a servir para demostrar teoremas. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo usamos esta definición. Vamos a hacer demostraciones de límites utilizando la definición formal. ¿Está clara esa definición, lo de los entornos, cómo se relacionan? ¿Por qué, por ejemplo, esta condición? Es que claro, yo debo entender bien esa definición. Esto está clarísimo, lo de la implicación, ¿verdad? Aquí estoy diciendo, cuando x está en la vecindad de C, f de x está en la vecindad de L. Pero no me estoy quedando nada más en esta condicional. Además estoy relacionando estos entornos, porque no están existiendo de manera independiente. Lo que estamos diciendo aquí es que en el momento en que yo, para cualquier entorno que yo defina para f, va a existir un correspondiente entorno para C. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Para todo epsilon positivo existirá un delta
positivo, tal que, y tenemos lo demás, ¿verdad? Cuando X esté en el entorno de C, f de X estará en el entorno de L. Eso nos tiene que quedar bien claro para cuando querramos usar esta definición para hacer demostraciones. Demostraciones como cuáles. Vamos a poner el ejercicio. Demuestre. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero pareciera que cuando uno dice demuestre es como una palabra grave allí. Palabra prohibida. Vamos a empezar con un caso bastante simple con el objetivo de entender bien el uso, ¿no? Y luego los iremos poniendo interesantes.